Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hoy queremos centrar nuestro curso bíblico principalmente sobre el versículo 31. Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Ya la misma pregunta es muy sugestiva. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuál es la enseñanza del autor sagrado? Todo lo que nos corresponde a nosotros, yacueana, ñande, ñame evana, ñande, yacueana, ñame janguay, chubecuera, lo que necesitan, porque ¿cómo ellos pueden comprender? Si nadie se los explica, si nadie les da ese alimento. Porque la señonte, diga tumo hay anguajea, diga tumo hay eikua. Podemos ir intuyendo, ¿verdad? Pero recordemos que el misterio de la vida, el misterio de la vocación que Dios nos ofrece es siempre un discernimiento, un ir comprendiendo, ir entendiendo, porque hay tantas posibilidades en este mundo y muchas veces perdemos tiempo y nos desviamos. En la vida espiritual, en la experiencia de la vida de Dios, siempre encontramos los santos que tienen sus directores espirituales, las personas que van dirigiendo la vida de estas personas, ¿verdad? De estos que están haciendo un camino de santidad. Ñande yara ave omoin shubecuera e shubecuera arbi bepe guatabana, coamba eco ave epe yapovana. Y entonces uno hace el camino. Y esto es lo importante y esto es lo lindo, ¿verdad? Cómo nosotros vamos haciendo este camino de santidad. Pero aquí nos vuelve ahora a preguntar con la respuesta que le da este eunuco, porque Felipe le había preguntado: ¿comprendes? Eso es lo que en el curso anterior nosotros estuvimos reflexionando. A través del profeta Isaías, porque ahora ves donde ve al profeta Isaías ya ve que salva, pero donde ve ella va peñan de yara o esa can de dependerá pena
aba ella banderi pukui bana hari japo bana hari japo bona hangwa hari ngwa hangwa mo ame peñan de yaro esa caja vendela derape o pajau es decir, la plenitud de tu vida, la plenitud de tu felicidad. Entonces le había preguntado, pregunta retórica, ñande ya eguria opeago y llena ñande lleva ñame ana la respuesta solamente la damos nosotros. Nadie puede responder por vos. Se llevando a en algunas ocasiones o vete familia, veces lleva a vete en la y la cuera lleva y me voy cuera a bebé de 15 años vereco. Y entonces que estaba en situaciones difíciles, que estaba en la cuestión de la droga, que esto, que aquello. Entonces pensaron ahí los 3 años, pero años que estaban más ya ve, que 15 añitos. Y entonces le hacía así yo algunas preguntas. Ane irania ponando páginas se llevan, ina páginas se cogen 10 años que la hice ya pipi o pererema hoy ya ema gatula o respondea y va eva hina lleva. No, ya puedo ir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se dan cuenta, ese no es el camino, Porque entonces ese chico quiere decir que no tiene la posibilidad verdaderamente de poder expresar, de poder decir, de poder confrontarse ante los otros. Ciertamente que él dentro de sí tiene sus respuestas, dentro de sí, pero indica tú indica tú. Omesaka imba eba el orecoabe y pebe y ame peña puto handicap tuyo bella a manifestar y a decir ¿por qué? Y porque los que están alrededor, los que están desde su exterior le están sofocando upeago la ñande entonces ya aprender a cuana porque si no nosotros muchas veces sofocamos la posibilidad de esa otra persona que pueda expresarse, que pueda saber. Un bebé igual, y así cuando están en algún grupo, allá pende a tu bebé, entre 5, entre 6, bebé a mi hanguá, peñemongueta mi hanguá, o lo que sea. Hoy vete en la grupo, pero ya no kini, ega tu la ya rapala micrófono. Ente ma la ya pipi, ente ma Eñe bueno tande eñe ere algo yo y cua yuma ba oñe bueno yuma ando ejema sofoca. Entonces no te deja hablar. No es capaz de escuchar. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Con algo que tenía enfermedad ñande ya vereco, lleva peña de bebé. Y entonces por eso que el evangelio era la palabra de Dios. Se dan cuenta que la pedagogía del evangelio, la pedagogía de Dios es una sanación interior, pero en nuestra humanidad. Muchas veces las personas piensan que la vida de la religión es simplemente, no sé, en un sentido espiritual, en un sentido etéreo, en un sentido de mirar angelitos o no sé, sentir qué cosas. Y sin embargo es la fuerza de Dios que nosotros descubrimos dentro de nosotros mismos y esto es lo que nos humaniza. El santo es una persona capaz, así como decía aquí, capaz de escuchar, capaz de comprender. Es una persona jovial, es una persona que es capaz entonces también, ¿verdad? O que muchas cosas porque sabe el peso de todo eso que está escuchando y que está conociendo. Pero después al mismo tiempo también en la medida en que tiene esa oportunidad y ese camino, él también va ofreciendo la respuesta de ese espíritu, ese ardor y esa fuerza que Dios le ha dado para poder ayudar a las personas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Ante esta pregunta, ¿comprendes lo que estás leyendo? Entonces también nosotros podemos entender bien. Porque esta persona dice, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Ni hay que tener siempre BTI, director espiritual. Ni hay que tener siempre BTI, o Ivana Peña de Uquere. Pealañan de Siñan de Michino, Hinaya. Pealañan de Rujina, Peñan de Michino. O esa caña de esa pico 6-4, porque yo estoy comenzando, estoy caminando. Jaecuera, ñandene nonde jaecuera, o esa caña de Morbi, Bañande, Yaguatata ñaina. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte
para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ayuda a caminar siempre y a comprometernos. La palabra de Dios que llega a nuestro corazón nos invita a dar pasos importantes en nuestra propia vida. Hoy leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú por tu parte seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos y te harás superior en estima, en renombre, en gloria a todas las naciones que hizo. Queridos amigos, entonces en este capítulo 26 del Deuteronomio, segunda ley, el Señor nos recupera y nos está diciendo: desde ahora eres el pueblo elegido. Estamos caminando en este tiempo de Cuaresma. Somos elegidos por el Señor. Somos el pueblo elegido para hacer este camino de santidad, este camino que nos lleva a nosotros en primer lugar para practicar sus preceptos y sus leyes. Primera cosa. Ese es el primer llamado, queridos hermanos, en el que tenemos que esforzarnos. Y por lo tanto, este es un imperativo que nos hace el Señor. Obsérvalas, practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Observar y practicar las leyes de Dios. Este es el camino de nuestra salvación. Este es el camino que nos propone el Señor. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios. En la medida en que nosotros obedecemos, Shema Israel, imperativo también, significa obedece, practica la ley de Dios. Haz el bien a tu pueblo, haz el bien a tu prójimo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el aula Pablo VI, el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, pronunció la primera reflexión cuaresmal. El tema era: los que tienen oídos, que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. El cardenal explicó que desde el principio el Espíritu Santo ha animado a los cristianos a salir de su zona de confort y a afrontar el cambio y la diversidad con positividad y no con negatividad. Il vero problema non sta dunque nella novità, sta piuttosto nel modo di affrontarla. Mi spiego. Ogni novità e ogni cambiamento si trova davanti a un bivio. Può imboccare due strade opposte, o quella del mondo o quella di Dio, o la via della morte o la via della vita. Raniero Cantalamessa fue creado cardenal en 2020 por el Papa Francisco y ha ejercido como predicador de la Casa Pontificia durante 43 años. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de los versículos 32 en adelante. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Bueno, este es el pasaje que nosotros estábamos diciendo de Isaías. Lo encontramos, vamos a mirar un poco, ¿verdad? En Isaías 53, 7, 8. Vamos hasta el profeta Isaías 53. Y desde ahí vamos a ir mirando los otros pasajes también que tenemos. 53. Encontramos cuando está Isaías 53, 7, 8. Dice lo siguiente: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Y bueno, y continúa así, ¿verdad? Es una profecía hermosísima este capítulo 53. El siervo sufriente, como llamamos nosotros. Incluso continúa el versículo 9, ¿verdad? Esto ya no está dentro de lo que Hechos de los Apóstoles, el autor sagrado, está utilizando aquí. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, porque no había cometido violencia ni había engañado a nadie, no había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Qué linda que es esta profecía, ¿verdad? Que luego nosotros evidentemente la aplicamos así tal cual, casi literalmente, ¿verdad? A todo lo que encontramos en el Evangelio, a Jesús. Es una entrega total, justamente eso es lo que nos está diciendo. Baila y se añande. Estamos hablando del bautismo de un etíope. Y aquí lo que nos está diciendo ante esta pregunta, entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y él está leyendo este pasaje. Él quiere comprender, quiere entender a qué se refiere este pasaje de la Escritura. Y justamente el autor sagrado trae a colación este pasaje de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. Es decir, aquí está dando pie ciertamente para presentar después a Jesucristo, como justamente lo hará Felipe posteriormente, como cordero que no se queja. Entonces, esta es una de las características esenciales, queridos amigos, que aquí Hechos de los Apóstoles nos quiere enseñar. Como oveja fue llevado al matadero. Con todas estas características, yo uso solamente 2 versículos, pero como hemos leído recién en el, entre comillas, en el original, en lo que presenta y lo que dice el profeta Isaías, nos anima a nosotros a entender cómo es el camino de la vida cristiana. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano? ¿Cómo debe comportarse ante la vida? Primero te presenta como oveja y es llevado al matadero como oveja, es decir, no pone resistencia. Quiere decir que está buscando la paz, la serenidad, el amor. La violencia genera más violencia. La violencia es indicio de que aquí reina aquel que es más fuerte, aquel que es más matador, más asesino de cierta manera, ¿verdad? Ese es el que reina. Con hipogina, la lleva hipogina, porque es de que aquí Jesús
porque va a ser aplicado después a Jesús ciertamente. Él está leyendo Isaías, Antiguo Testamento, como oveja fue llevado al matadero. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Contigo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción. Contigo mi llanto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Contigo me pierdo en todo lo que es amor, encuentro el camino, encuentro la dirección. Sé que solo quiero estar rendido a tus pies, no puedo temer si alumbran mi ser. Pienso en todo lo que significa amarte, doy toda mi vida para adorarte. Yo puedo sentirte en cada rayo del sol, dame de tu calor, toma tú el control. Solo tú sabes que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien que soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico
del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos al etíope, versículo 34, que pregunta a Felipe: dime por favor de quién dice este profeta, de sí mismo o de algún otro. Queremos saber, queremos conocer, porque me está llamando la atención. El evangelizador siempre tiene que lanzar, ¿verdad?, preguntas cuestionadoras, preguntas o propuestas cuestionadoras. Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Aquí llegamos al meollo y al caracú, queridos amigos. Aquí entonces podemos entender qué es lo que Felipe está queriendo hacer, qué es lo que Felipe le está queriendo comunicar, qué es lo que el autor sagrado, Hechos de los Apóstoles, nos está queriendo enseñar. Y justamente en este versículo 35 lo encontramos, porque Felipe toma la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, para hacer también el proceso. Nosotros vamos, la misma palabra de Dios, la misma Biblia. El texto bíblico dice que tenemos que entenderlo dentro de la misma Biblia. Un pasaje bíblico lo entendemos dentro de la misma Biblia, porque siempre está volviendo a repetirte de una manera diferente el Evangelio de siempre. El Evangelio del Señor siempre será que nosotros seamos felices, que nosotros busquemos la santidad, que nosotros tenemos todos los elementos necesarios para hacer un camino de felicidad. Peñan de Yaro Muimbama, peñan de Pobre, allí Pañandeco, Anga y Picuyana, peñan de Netanya y Picuyana, peñan de Sociedad, Añandilla, Pona Beipona, Añandeña y Cuaeana, entero de Tea Bealleva, Beipona mía. Quiere decir que no podemos estar quejándonos de que exista el mal, de que exista la pobreza, de que existan niños en la calle, de que existan indígenas, campesinos sin tierra, injusticias, ¿verdad? No podemos quejarnos. Si nosotros nos quejamos es porque nosotros no estamos haciendo bien lo que verdaderamente el Señor ya nos ha ofrecido. Porque de pobre. Entonces la vida cristiana, queridos hermanos, cuando nosotros estamos rezando, no es que estamos rezando para que Dios venga a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. En todo caso, lo que estamos haciendo, rezando, preguntando. Cuando dice aquí, dime por favor de quién dice esto el profeta. ¿Quién es este? ¿Quién es esta oveja que fue llevado al matadero? ¿Quién fue este que como cordero no se quejaba? ¿Quién es este que ante aquel que lo estaba esquilando no abrió la boca, no profirió nada? ¿Quién es este? En el fondo, nos está diciendo, ese sos vos, ese hombre eres tú, esa persona eres tú. Entonces, nos llama la atención. Por eso que la presentación del Evangelio es muy importante, el cómo lo hacemos. Por eso esa buena exégesis que nosotros tenemos que hacer, ni la estilo protestante, ave Jesús, el Dios de la prosperidad, que te trae plata, que te da plata, que te hace feliz, que te... Pero la felicidad entonces no es porque cae desde el cielo o te viene de otro planeta, no. La presencia de Dios, el cristianismo, no es una religión animista, una religión milagrerista. Si nosotros en los evangelios, en la palabra de Dios, encontramos los milagros como géneros literarios, justamente para entender que el
cambio y la realización, porque también los milagros siempre finalizan diciendo tu fe te ha salvado. Es decir, fue tu empeño en Caná de Galilea, llenen ustedes llenen esas tinajas hasta el borde. Ahora sáquenlo, a ver, ya va la pellapoa, güey. Somos nosotros quienes hacemos el milagro con la presencia del Señor. Esa es la teología verdaderamente cristiana. Esa es la teología cristiana. No nos dejemos más llevar por estos embaucadores protestantes que solamente te quieren traer rayos, centellas y espíritus desde el cielo para que haga lo que nosotros tenemos que aceptar y tenemos que luchar contra ese mal. Es por eso que es muy fácil decir, no, venga usted, le vamos a dar la paz, la serenidad en su corazón, porque vos no estás bien en tu conciencia. Porque ella apoya apellido a ella, porque es de mondad, porque es deshonesto, eres yesubicante, ella apoya veñande, ya lo ayer y claro, de una forma demasiado sencilla me voy ahí. ¿En qué consiste? Y usted tiene que pagar simplemente, y de su diezmo, y de esto, y va a encontrar, y la prosperidad, y va a llegar a la felicidad, porque Dios te ama, Dios te quiere, la misericordia. Todo eso, entonces, de una manera muy embaucadora. Bueno, volveremos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ñande yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. ñande yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. ñande yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. ñande yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. La familia compungida por la muerte de Úrsula, su única hija, fue en peregrinación a la catedral de Vilna en Lituania y ante su sepulcro le pidió a San Casimiro que por su intercesión le fuera devuelta la vida, y cuando retornó a casa la familia encontró a la joven sentada en su cama comiendo copiosamente. Y es que San Casimiro, que era el tercer hijo del rey de Polonia y de la reina Isabel de Hungría, nacido el 5 de octubre de 1458, se dedicó desde pequeño a la oración de la mano de sus preceptores, el padre Juan Dlugos y el profesor Calímaco, exsecretario de Pío II, y se entregó a la devoción mariana con entusiasmo, celo, humildad, y a pesar de ser príncipe, siempre dormía en el suelo, ayunaba constantemente y ni por curiosidad participaba de la vida mundana de la corte. A los 14 años
por derecho de sucesión, quisieron coronarlo rey de Hungría, pero él declinó tal honor porque aceptarlo podría desencadenar una guerra civil. Sin embargo, por su sensatez, mesura, por su precoz sabiduría, el rey Casimiro IV lo convirtió, cuando contaba 15 años, en su principal consejero, cargo que usó para ayudar a su padre a gobernar con probidad y ecuanimidad. Desde allí auxiliaba y defendía a los más desvalidos, que lo llamaban, entre otras cosas, el defensor de los pobres. Y con ellos oraba ante las puertas cerradas de las iglesias de Cracovia durante las noches y hasta el amanecer, sin importar el clima. Pues cuando ya estaba en edad de casarse a sus 18 años, concertaron su matrimonio con una princesa alemana, pero Casimiro no aceptó porque había hecho votos de castidad y de entrega absoluta de su vida a la Virgen. Con todo y ello continuó participando de la administración del Estado, y cuando su padre viajó a Lituania en 1479 a resolver los graves problemas que padecía ese distrito de su reino, le encomendó la administración de Polonia con plenos poderes, y durante 3 años el príncipe Casimiro gobernó a su pueblo con admirable honradez, con prudencia, ejerciendo bien la justicia, y como esta labor le ocupaba todo el día, en las noches oraba, ayunaba y meditaba hasta antes del amanecer, y luego de dormir 1 hora asistía a misa, comulgaba y volvía renovado a trabajar sin descanso. Y además le alcanzaba el tiempo para salir a la calle a recibir las peticiones y las quejas de los más pobres y solucionarlas al instante. Pero como era lógico, ese ritmo tan febril le cobró de contado, pues luego de entregarle el poder a su padre y mientras viajaba a Lituania en misión oficial, el príncipe Casimiro contrajo tuberculosis y murió en la población de Grodno a los 26 años, el 4 de marzo de 1484. Por petición expresa de Casimiro fue enterrado en la catedral de Vilna, en donde al exhumar su cadáver 120 años después, encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera estrenando vestimentas. Fue canonizado por el Papa Clemente VIII en 1602 y luego proclamado santo patrono de Polonia y Lituania. Por eso hoy, día de su festividad, es bueno encomendarle nuestros mandatarios a San Casimiro para que les enseñe a gobernar con honestidad, transparencia y siempre en función de los más necesitados. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es una pregunta muy recurrente. Y a mí me llama mucho la atención esa pregunta, porque esa pregunta parte como de una concepción de la realidad. Pareciera que la realidad tendría que ser justa. Como si la estructura de la realidad, y piensen ustedes que la realidad está hecha de galaxias, de planetas, de estrellas, de mares, de animales, de selvas, de bosques, de montañas, de nevados, pareciera que la realidad tuviera la obligación de ser justa. Pues si la realidad fuera justa, yo debería tener pelo porque le he dedicado mi vida a Dios. Y si le he dedicado la vida a Dios y me he entregado a la gente y he trabajado con las personas, ¿por qué no tengo una abundante y hermosa cabellera en vez de tener que resistir los inclementes rayos del sol con mi pobre calvicie? Y evidentemente yo no me debería enfermar jamás, no se me debería ir la voz, no me debería dar gripa, no debería tener problemas con los triglicéridos, ni con el colesterol. Bueno, el colesterol bueno debería estar siempre en buenos indicadores, y el colesterol malo, ni que omega 6, ni nada más, maravilloso tendría que ser. La realidad, muchachos, la realidad no es justa. La realidad es la realidad. Mírenlo bien, no es a la gente buena a la que le pasan cosas malas, es a la gente
a la buena, a la regular y a la mala. Si es que la gente se puede catalogar de esa manera. A los ojos de Dios no hay gente buena y mala, porque además uno tiene la mala idea, es así, mala idea, de uno ponerse en el club de los buenos. ¿En el club de los buenos? Y es que tú no conoces tu corazón, no sabes las cosas que pueden salir de allá adentro, no te has dado cuenta de la violencia, la agresividad, la falsedad, la hipocresía, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la envidia, la vanagloria, la lujuria que habita en el corazón del ser humano. ¿Quién dijo que la humanidad se dividía en unos y otros? Cuando Dios mira el mundo, no ve buenos y malos, ve gente, ve hijos e hijas. Somos simplemente nosotros, y a nosotros, a todos nosotros, nos pasan cosas. Y esas cosas en ocasiones son agradables y en ocasiones son difíciles. A veces conseguimos taxi en el primer momento y a veces nos tenemos que aguantar ratazo hasta que al fin un taxi nos para. Y cuando logra parar uno, no va para donde uno iba y uno no se puede montar. A veces, lo digo por experiencia, el avión sale maravillosamente a tiempo y en otras ocasiones hay que esperar 3, 5, 10 horas en una sala de espera de un aeropuerto. A veces uno se libra de una enfermedad rodeada de gente que tiene virus y en otras ocasiones es uno el que tiene el virus con toda la gente disfrutando del momento y de la vida. Pensar que a la gente buena le pasan cosas malas es una manera autocompasiva de mirar la existencia. Uno se mira a sí mismo como sintiendo lástima. Pobre de mí que me pasan cosas malas. Cuando en verdad yo simplemente soy como los demás. Me pasan cosas y algunas de ellas son agradables y otras no tanto. Disfruta la vida como viene. Cuando vengan las dificultades, que a todos nos llegan dificultades, cuando lleguen las dificultades, saca fuerza, coraje, valentía, entereza, grandeza para enfrentar las dificultades. Y cuando vengan los momentos ricos, gozosos, de dicha, disfrútalos, gózatelos. Aprovecha para sacar fuerzas para los momentos difíciles, que sin duda vendrán al día siguiente. Pero a todos y todas, a los buenos y a los malos, a los queridos y los no tan queridos, a los amorosos y a los retrecheros, a todos nos pasa lo que nos pasa. A veces hay días llenos de sol y a veces otros llenos de nubes y oscuridad. Y la sabiduría de la vida es aprender a sobrellevar unos días y los otros, sin sentir que la vida ha sido injusta con nosotros. La vida no es justa. La vida no es injusta, la vida es la vida y hay que aprender a vivirla. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje, este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, este encuentro, ¿verdad? Nuestra pregunta esencial y fundamental es: ¿qué me impide de ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado? Porque había sido, como decíamos, el bautizo quiere decir sumergirse, entrar, empaparse. Eso quiere decir bautizarse. Pero bautizarse ¿en qué cosa? Principios y valores de Dios. Principios y valores que nos ofrece la palabra del Señor. ¿Verdad? Pero para eso hay todo un proceso, queridos amigos. Muchas veces ñandena ya posee la catequesis, naña hendusei, naña mindu usei lleva peñandeyara ñe ereje.
Ako anga ñande yaro ñe eja y ñande dale neipura pe kuegena, pe yapokena, pe hendukena, pe yetauokena. Porque si no, queridos hermanos, es lo que pasa con muchas personas, lastimosamente, que después se vuelven, sobre todo se vuelven fanáticos. Todos los que entran dentro del protestantismo, las sectas, se vuelven fanáticos sin conocer verdaderamente lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia. Dicen que conocen, pero no es así, porque no estudiáis, no entendéis. Asimismo, de sencillo, queridos hermanos, hay que entender bien lo que significa entonces lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Primer elemento, nos volvemos fanáticos. Segundo elemento, entonces, queridos hermanos, la verdadera transmisión de la palabra de Dios, que es la tradición, es el mensaje de la comunidad que se va transmitiendo y por lo tanto siempre tiene que ser una transmisión encarnada, porque habla dentro de un contexto histórico. Y el contexto histórico quiere decir justamente nuestra propia vida. Quiere decir que tiene que haber un cambio, queridos hermanos. No puede ser porque haya separado, porque ha bendiga tu ema, entonces abatante de religión, haya potar las religiones, o pepe orero ya potar nuestras leyes. Esto, queridos hermanos, simplemente nos hace recordar el capítulo 11, ¿verdad?, del Génesis, la famosa Torre de Babel. Ahí hay una expresión muy interesante cuando dice que los mismos hombres dicen, vamos nosotros a construir una torre primero para llegar a Dios. Es decir, eso quiere decir nosotros vamos a ponernos en el lugar de Dios, primera cosita. Segundo elemento dice, vamos a construir esa torre. ¿De qué cosa dice que va a ser? Y va a ser justamente, de ladrillos, dice así mismo. Escuchen bien, en el versículo 2, cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosamos al fuego. Entonces usaron estos ladrillos en lugar de la piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Bueno, ¿qué significa eso? Algunas veces que es simplemente estamos hablando de ladrillo y de piedra para construir una torre. No, queridos amigos, la palabra de Dios es demasiado profunda, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver con esto de Hechos de los Apóstoles. Encontrar la fuente quiere decir encontrar la piedra. La piedra siempre significa los mandamientos de Dios. La piedra significa a Moisés. Dios escribe en la tabla de la ley, como decimos, sobre las piedras. Entonces, semióticamente, de nuevo venimos con esta palabra, semiótica, ¿verdad? Los símbolos, la explicación bíblica de los símbolos es esencial. La piedra significa la ley. La piedra significa la presencia de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ¿qué dice el hombre? Y justamente Babel decía, vamos a cambiar las piedras por ladrillos. Ladrillo se hace del Adamá. Adamá quiere decir tierra. Recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres tierra y que a esa tierra volverás. Quiere decir, vamos a cambiar los principios de Dios, la piedra, vamos a cambiar por los principios humanos, por el Adamá, por la tierra, por el lodo. Petanimbube kusuguere, vamos a cambiar. Cambiemos a Dios. Los principios de Dios cambiemos por los principios humanos. Upeagolas hice ahí. Aupeañade entonces ñañamindu uanas allí cuana, porque aquí tenemos los dos elementos, ¿verdad? Entonces, no es decir, Dios simplemente quiere la felicidad, mi felicidad, Dios me perdona, Dios es misericordioso. Sí, Dios es todo lo que vos quieras, es bueno, es misericordioso con nosotros. Pero acuérdense que Dios en su misericordia te agarra y te pone sobre qué cosa, sobre la justicia. Dios por antonomasia y por definición es justicia. A justicia se dice yayapobe yayapoana, para la convivencia, la felicidad de la comunidad, ¿entienden? Yo no puedo decir que robé millones y nunca le devolví a la comunidad. No, pero Dios ya me perdonó porque yo me fui a otra religión y yo doy mi diezmo y todo lo que sea, pero yo me quedé con toda la plata. Que a los otros le coma michi. No, Dios en su misericordia te va a perdonar cuando vos le devuelvas verdaderamente lo que pertenece al pueblo y a la gente. Bueno, queridos hermanos, encontramos la fuente, encontramos el agua. ¿Qué impide
vida. Entonces, ahora que yo entendí lo que es la palabra de Dios y lo que me está pidiendo, que yo sea bautizado, que me pueda sumergir en los valores y principios de Dios. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.